Bueno, le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado en una jornada muy importante desde lo económico, ¿no? Con la llegada de esta misión del Fondo Monetario Internacional. Hernán Letcher está aquí con nosotros, presidente de CEPA. Y bueno, el tema de la economía, Hernán, decíamos en la jornada de hoy también, durante toda la campaña, pese a que el gobierno no quiere que sea protagonista, será muy importante. Sí, permitime arrancar solidarizándome con los trabajadores de C5N por la situación que están viviendo. Efectivamente, llega el Fondo Monetario Internacional, vuelve a estar en el centro de la escena la discusión económica, esto es indefectiblemente así. A ver, pasa dos cosas. Por un lado, el gobierno no quiere discutir la cuestión económica. Ahora, eso no significa que el Fondo Monetario le vaya a decir que está haciendo las cosas mal. Es más, yo creo que va a decir exactamente lo contrario. Les va a decir, están haciendo muy bien la tarea, porque efectivamente el gobierno ha cumplido al pie de la letra todo lo que ha acordado con el Fondo Monetario Internacional. El fondo viene a ver algunos números, no todos los números. Entonces se fija, por ejemplo, los agregados monetarios, se fija un poquitito la inflación, fue muy laxo con el tema de la inflación y la discusión de la inflación en relación a los acuerdos, se fija el tipo de cambio. Bueno, el gobierno en eso cumplió, claro. Por otro lado queda el resto de los indicadores que tienen que ver más con la vida de todos nosotros. El empleo en la Argentina del año 2018 sufrió 120.000 puestos de trabajo perdidos, hay una caída del salario real de aproximadamente 15 puntos, hay una caída del consumo significativo, la caída de la actividad de la industria en particular, 14,5 la última medición del INDEC. Bueno, en fin, los indicadores que tienen que ver con la vida de los argentinos, ninguno muestra nada positivo. Claro, de cara a la sociedad y en un marco de un proceso electoral, el gobierno quiere ocultarlo. En la relación bilateral con el Fondo Monetario se discuten otras cosas. Ahora, Hernán, no hay dudas que en la economía el gobierno fracasó. Te llevo por un minuto al terreno político. ¿Crees que la gente enojada y descontenta con este modelo lo va a castigar a Cambiemos en las urnas? Yo creo que sí. Creo que, digamos, a ver, el 2016 fue un año muy malo para el conjunto de los argentinos. Ahora, en el 2017, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, modificó algunas cosas para tratar de, aunque sea provisoriamente, poner plata en el bolsillo de los argentinos. ¿A qué me refiero? Ahí, por ejemplo, promovió los créditos del ANSES. 60.000 millones de pesos puso antes de la elección de octubre del 2017, básicamente los jubilados, la asignación universal, de gente que había perdido poder adquisitivo, que tomaba esos créditos para compensar ese poder adquisitivo, pero en definitiva sentía que estaba un poquitito mejor. Eso no va a pasar en este año. Y lo que uno percibe más en el plano político, digamos en la calle, es mucho enojo. Cuando vos no podés pagar la luz, cuando estás discutiendo, pensando en tu familia, si dejás de consumir gas natural y te pasás a garrafa para tener algún control de tu gasto, es un nivel de discusión, digamos, donde indefectiblemente ese tiene un correlato en la elección y en el voto que finalmente pones en octubre, ¿no? Hoy escuchaba a algunos periodistas que decían, bueno, pero en realidad si el gobierno de Mauricio Macri no supo manejar la economía, es preferible que la maneje el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque bueno, la verdad es que todo lo que intentó hacer Macri o que prometió en campaña no se cumplió. Lo que sucede es que el Fondo Monetario Internacional en realidad lo que busca es cobrar su deuda, ¿no? Y resolver, digamos, de alguna manera los números, ¿para qué? Para poder cobrar su deuda y con intereses y de determinada manera. Pero ninguna de las dos opciones resultó favorable. No, un dato característico de toda esta etapa es el crecimiento exponencial de los intereses de deuda y como contrapartida la reducción del déficit primario. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente lo que ha sucedido, y que es un pedido justamente del Fondo Monetario Internacional, es cuando vos reducís el déficit primario, lo que estamos reduciendo es el gasto común de los argentinos, y no estamos empobreciendo, dicho de manera muy sencilla. Como contrapartida, el Fondo Monetario es el garante de que vos pagues los intereses. Por eso el déficit no se redujo. Y es más, si vos revisás a finales de 2018 el presupuesto con las modificaciones que hizo el gobierno a lo largo del año, los intereses de deuda tienen un peso, una significación en el gasto total del 18%. Es imposible que la Argentina salga adelante con esos niveles, con esos guarismos. El Fondo Monetario viene a garantizar eso y a la vez vino a garantizar que aquel que se quería ir a partir de haber hecho negocios, sobre todo con la bicicleta financiera, y quería convertirlos a dólares, lo pudiera hacer. Me remito a los hechos concretos, los 15.000 millones de dólares y los casi 5.000 millones de dólares de los primeros dos desembolsos prácticamente se fugaron y el tercero más o menos, con lo cual
Bueno, esto es un poco lo que vino a hacer el fondo. Ahora hay una especie de veranito en el marco de una desregulación absoluta, porque nadie puede garantizar que dentro de 2 meses no vuelva a pasar lo mismo que el año pasado, ¿no? Se viene el tarifazo del gas y vos lo has comentado y muchos economistas lo señalan, y el propio ciudadano, el despropósito de los aumentos, y acá hay que señalar 2 elementos, ¿no? El ingreso cada vez cerca del 3000% con este último aumento que ha venido de electricidad y el que viene el 26 de febrero en adelante, o desde abril en realidad, pero la audiencia es del 26 de febrero, para el gas, contra salarios que en el mejor de los casos han aumentado 160 o 170%. Digamos, es tan desproporcionado. Y además, un dato que no es menor. Si yo no pago la luz, me la cortan. Con lo cual, es medio difícil. También puedo entrar a mi casa, apago las lamparitas, lo que quiera, pero está demostrado que eso no reduce prácticamente el consumo, con lo cual de la plata que dedicaba a otras cosas ahora la tengo que dedicar a eso. Y bueno, de hecho en términos económicos, esa plata que no dedico al resto de las cosas está erosionando no solo el poder adquisitivo, sino la economía en su conjunto. Las pymes de San Martín la están pasando muy mal. ¿Por qué? Y porque la pyme industrial vende en el mercado interno. Si no tenés plata, no tenés qué comprar. Tan sencillo como esto. Por eso a mí me preocupa además que en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, retomando esa cuestión, bueno, hay un compromiso semestral de actualizar las tarifas nuevamente en este primer semestre, y en el segundo semestre, en noviembre, de nuevo aumentan las tarifas, lamentablemente, gane quien gane la elección. Pero además, volviendo a las decisiones económicas, yo contaba en el comienzo del programa y lo publicaba, ámbito.com, que justamente se incrementó. Muchos habrán pensado que, bueno, los subsidios estaban mal, más allá que hemos explicado en varias oportunidades, una decisión que cualquier país puede tomar según sus números, pero que querían que bajaran los montos de los subsidios y cada uno estaba dispuesto a pagar un poco más en su tarifa. Lo cierto es que los números ahora en lo que es energía eléctrica por lo menos indican, y esto decía la publicación, que se han incrementado los subsidios, la gente paga más, se han incrementado, lo quiero decir en un monto concreto, de 120.000 millones a 180.000 millones, la gente paga más y a pesar de eso solo llegamos a pagar el 50% del costo. Es decir, la cuenta no da por ningún lado y esto tiene que ver sí con decisiones económicas que se tomaron en los últimos años. Es muy buena la aclaración o el planteo, justamente porque el caso paradigmático es el año pasado. La devaluación, como los servicios están dolarizados, impactó en el aumento de los servicios que vos pagás, pero además también en los subsidios, con lo cual pasa esta paradoja. Aumentaron los servicios de manera fenomenal y ni siquiera redujiste los subsidios. Dicho de otro modo, nos está yendo mal y encima eso que vos no recortaste a futuro, en principio el compromiso con el fondo es seguir recortándolo para llegar al déficit cero que en principio plantean, con lo cual, bueno, esa curva que recién les mencionaba, de que van a seguir aumentando los servicios, bueno, se estira en el tiempo, ¿no? Con lo cual, para el conjunto de los argentinos no es para nada positivo. Yo al contrario, yo soy un firme defensor de los subsidios. Los subsidios son una herramienta de salario indirecto y una herramienta de distribución del ingreso fenomenal. Está claro, y es una verdad de perogrullo, que todos queremos que los subsidios lleguen a la persona que más lo necesita y en ese orden de manera progresiva. Esto es así, y busquemos el mecanismo para que efectivamente se concrete de esa forma. Ahora, eliminar los subsidios bajo esa excusa siempre fue una estupidez. Ahora, es un gobierno, Hernán, que no se hace cargo de los errores económicos que cometieron. Ayer lo escuchaba al diputado Amadeo con Luis Novarecio y siguen justificando este presente y hablando del contexto internacional, ¿no? Genera bronca, me generó bronca a mí, pero me imagino el ciudadano también. Sí, es cínico, la verdad es cínico. Cuando uno vive la realidad cotidiana de lo que viven los argentinos, cuando todos los indicadores, recién repasaba algunos, pero cuando todos los indicadores muestran que a los argentinos nos está yendo mal, la verdad que echar la culpa hacia atrás o a cuestiones internacionales. Fíjate que el año pasado en un momento estábamos preocupados por qué pasaba con la lira turca.
¿no? Digamos, la mayoría de los argentinos no sabíamos ni que había lira en Turquía, pero estábamos preocupados por eso. El resto de los países, incluso los países emergentes, no le pasaba lo mismo, y de hecho no les pasó lo mismo. No tuvieron la volatilidad que tuvo la Argentina, no tuvieron una devaluación del 85%, no sufrieron la pérdida de poder adquisitivo que sufrió la Argentina, no sufrieron la inflación que sufrió la Argentina. ¿Qué pasó? Nosotros... Evidentemente puede haber algún problema en el marco internacional, no sé si es el mejor o el peor escenario. Ahora, lo que está claro es que a nosotros nos afecta de manera diferencial, y eso tiene que ver con políticas que sí aplicó este gobierno y que son políticas de desregulación. Les nombro básicamente tres: la desregulación de la cuenta capital, el ingreso y salida de capitales irrestricto, la liquidación de la cosecha cuando vos tengas ganas, básicamente, y la apertura importadora. Tres cuestiones que afectan sobre lo que tiene que ver con el tipo de cambio, que es lo que nos afectó. Ahora, la solución es la demanda hacia el interior de la sociedad, me refiero al mercado interno. ¿Esa es la solución para salir de esta receta neoliberal? Bueno, yo creo que ese es uno de los ejes. Si me corres un cachito, yo planteo dos cuestiones. Creo que indefectiblemente necesitamos recuperar el salario real, el poder adquisitivo en todos los niveles de ingreso. Básicamente, sobre todo en los jubilados, en los trabajadores registrados y no registrados, esto está claro. Eso tiene que ver con la evolución de los ingresos y también con la discusión inflacionaria. ¿Qué hacemos con los precios? El segundo de los ejes tiene que ver con algo que mencionaba hace un ratito. ¿Qué hacemos en el 2020 cuando vencen la devolución de los créditos con el Fondo Monetario? ¿Y cómo hacemos con nuestra curva de deuda, que ha llegado, según los datos propios del gobierno, al 95% sobre nuestro PBI? Con lo cual necesitamos discutir eso, porque si no, no hay forma de salir adelante y de que la economía crezca y, en definitiva, que nos vaya bien, ¿no? Los préstamos para pago de tarifas, algo que no es novedad, pero sí es novedad el incremento que se ha dado ahora, ¿no? En los últimos tiempos. Han subido un 45%. Nosotros hace tiempo que venimos contando con Adrián que hay mucha de la gente que se endeuda o utiliza la tarjeta de crédito para pagar, bueno, el supermercado, los gastos comunes, ¿no? Los primarios. Y esto es muy peligroso porque en el caso de la tarjeta después no se llega a pagar nunca, ¿no? Por los altos intereses. En el caso de estos préstamos inmediatos, es peor todavía, ¿no? Porque el porcentaje de interés que se paga después es casi imposible, digamos. Sí. Caes en eso y después no lo puedes pagar nunca más. Un par de cuestiones en ese sentido. A ver, la primera cuestión es que deriva de la pérdida de poder adquisitivo. Vos tomás un crédito, no porque querés adelantar un consumo, que es lo que habitualmente uno hace. Bueno, yo me quiero comprar la casa, no tengo toda la plata, bueno, tomo un crédito y adelanto un consumo que en principio podría ser a futuro. No tiene nada que ver con eso. Yo en realidad estoy compensando la pérdida de poder adquisitivo, con lo cual tengo un problema de repago. Desde el origen, cuando tomo el crédito, tengo un problema porque el día de mañana no me va a aumentar mi poder adquisitivo y voy a tener que pagar el crédito. Es decir, tenemos un problema serio. Esto viene sucediendo desde hace rato. Lo de las tarifas es muy simbólico porque, de nuevo, no genera ningún repago, vos no tenés ninguna posibilidad de que eso te genere un ingreso adicional, no tenés expectativa de que te vaya mejor. Es decir, tomás un crédito para tapar el agujero de la luz y ¿qué haces dentro de 3 meses más? Digamos, es un problema muy complicado, y la tasa de interés que vos mencionabas, efectivamente, está por las nubes. Un crédito personal está arriba del 100% la tasa de interés en estos momentos. A ver, la tasa de los créditos Argenta, que supo estar en 15%, hoy está 56%. Pero hablamos de estos préstamos instantáneos. No, esos son no, porque en ese caso hablamos de un 400%, sí, 300%. Los créditos personales de un banco, digamos, que tienen dentro del circuito bancario, que son naturalmente más baratos, están arriba del 100%, pero es una locura esto, ¿no? Digo, es inviable, ¿no? Sí. Sí, bueno, la verdad que el panorama se ve o se presenta complicado. Lo cierto es que todavía no parece haber, más allá de llegada del Fondo Monetario Internacional, este monitoreo, no parece haber una solución a corto plazo. Bueno, hay un proceso electoral, ¿no?, por delante, pero de ahora hasta octubre, además, en ese camino, nuevos aumentos. Efectivamente, nuevos aumentos. Tenemos lo que tiene que ver con el gas que recién mencionábamos, el agua, que está previsto que en mayo suba 27%. En general está previsto que varios de los servicios vuelvan a aumentar en el segundo semestre. En lo que tiene que ver con los precios no regulados, básicamente los alimentos, la verdad nosotros estamos publicando un informe que en enero van a aumentar aproximadamente 3%. Es decir, no hay ningún indicio de que esto vaya a modificarse. Algunas cuestiones que tienen que ver con el propio Fondo Monetario Internacional. Un dato que me parece también ilustrativo: el Fondo Monetario considera que vamos a ganar cuando no nos preste más plata. Esto es como muy ilustrativo y sintomático. Y además, si yo me ajusto a las previsiones del propio Fondo Monetario Internacional a finales de 2019, el PBI va a estar 6 puntos por debajo
de lo que estaba en 2015, luego de 4 años. Arrancó diciendo el Fondo Monetario que íbamos a ganarle en 5 o 6 puntos también a ese PBI, terminamos 6 puntos abajo. Hernán, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Gracias.